Huancavelica, el poder de la comunicación. La época, ¿no? La época cambio de clima y todo esto, a todo el mundo nos carga cantando. Con una voz gruesa, ¿no? Usted también está afectado, mi querido Lenín. Sí, yo he estado sometido a temperaturas muy bajas en la última semana y bueno, yo creo que la abogada Cintia Viteri también le ha afectado un poco la altura y la temperatura baja que está afectando, azotando en estos días a la capital de la República. He revisado, porque no he estado acá, pero he revisado que ella ha estado yendo y viniendo de manera constante a la ciudad de Quito, ya metida de lleno en este asunto de la campaña electoral, aunque oficialmente no empiece, ¿no? Pero este es el momento en el que se plantean las propuestas, en el que se detallan algunos aspectos, en el que se van construyendo alianzas, se va recogiendo adhesiones, como la de ayer o antes de ayer, me corrige, abogada, con el exalcalde de Quito, Roque Sevilla. Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación a ambos y a todos los que nos están escuchando esta mañana. Sí, eso fue esta semana justamente. En la ciudad de Quito vamos todas las semanas, 2 días a las semanas que ya están establecidos. También están establecidos los 2 días de Guayaquil. Los recorridos en las provincias son otros 2 días y otro día para recorridos en cantones del Guayas. El esquema está establecido, tal vez eso mi ronquera, así es que me disculpan las personas que nos están escuchando. El Roque fue el día lunes que nos presentamos en una rueda de prensa. Roque Sevilla, exalcalde de Quito, al igual que Rodrigo Paz, 2 personas que dieron excelentes resultados en su gestión como alcaldes de esta ciudad y que además tienen otras connotaciones. Roque fue el gestor o el impulsador de la iniciativa Yasuní ITT, un tema muy importante para la nación respecto al medio ambiente, y es un tema en el que empezamos a conversar con él meses antes, vimos datos, y en el que nos hemos comprometido como grupo, tanto el economista Mauricio Pozo y yo, a revisar 3 condiciones respecto de la explotación del Yasuní ITT: la calidad del crudo, los costos de producción y el daño medioambiental. Si esas 3 condiciones son negativas, nosotros dijimos el día lunes que estamos dispuestos a suspender esa explotación. Yo le preguntaba por Roque Sevilla porque quería irme un poco más atrás en el tiempo y recordar también la adhesión que le dio otro exalcalde de la capital de la República, don Rodrigo Paz Delgado, y quería mencionar estos 2 elementos, estos 2 aspectos, porque ayer, y esto sí fue ayer, no me equivoco, leí un tuit que decía: Cintia Viteri en Guayaquil va 2 puntos adelante de Lenín Moreno, y a continuación ese trino indicaba que en Quito, estas adhesiones a su candidatura de estos 2 exalcaldes de la ciudad, calificados muy positivamente por los habitantes de Quito, la han hecho crecer en esa ciudad. Coméntenos un poco sobre cómo se están moviendo esos números, abogada Viteri. Bueno, Lenín, las visitas, las conversaciones, el acudir a sitios muy populares diariamente, y era lo que hacíamos igual en los sectores donde podíamos estar durante mi ejercicio como legisladora, en esta ciudad de Guayaquil, por ejemplo, no solamente que el resultado numérico puede ser más positivo. Para mí lo más importante es que te alejas mucho del discurso habitual que tienen o que teníamos todos los candidatos a la presidencia de la República. Ayer, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guayaquil, en una cooperativa muy popular en la San Francisco, nos reunimos con, varios cientos de madres, ¿sí? Respecto de los temas que a ellas les preocupaban. ¿Qué es lo que hago yo, Lenín? En vez de pararme adelante con el micrófono y hablarles, voy por los sitios donde están ellas sentadas y les pregunto. Cuando tú escuchas, te das cuenta de cuántos temas se quedaron dentro de la agenda sin resolver, vitales para la gente. Mientras el gobierno gasta $400,000 en un día en un campeonato encebollado, o, según lo admitido, alrededor de $30,000 cada sábado en las sabatinas, ellos no tienen, por ejemplo,
una farmacia cerca, una farmacia. Con una sabatina podrían tener una farmacia, con un día de gasto de una sabatina podrían tener una farmacia. Con esos $400,000 en un campeonato del encebollado podrían mejorar su vida en la cooperativa sustancialmente. No tienen un sitio donde llevar a sus hijos enfermos, tienen que irse hasta Pascuales para poderlos curar. No tienen guarderías para poder dejar a sus hijos en vez de dejarlos encerrados o encargados en la incertidumbre. Todos esos son los temas que nos deben convocar, Lenín. Es bueno, sí, hablar de los temas macro, es necesario hablar de los temas macro. Por eso es que nuestro equipo es un buen equipo. Mi binomio es el economista Mauricio Pozo, que en 17 meses de su gestión como ministro de Finanzas dio excelentes resultados. En 17 meses bajó la pobreza en 11 puntos. Este gobierno, con toda la plata, en 10 años, 13 puntos. El crecimiento económico en esos 17 meses de su gestión fue de un promedio de 5 puntos, pero solo en el 2004, 8 puntos de crecimiento económico, mientras en este gobierno tenemos menos 2. Yo quería hacerle una consulta sobre algo que es macro, pero que redunda, exacto, redunda inmediatamente en el bienestar de la gente. Y es lo siguiente: la situación económica del país es mala, es muy mala. Es muy mala. El economista Mauricio Pozo, con quien dialogábamos hace unos minutos, decía, yo no soy amigo de los default ni de las moratorias de deuda. Ok, está bien, tiene un concepto, hay un criterio allí que es respetable y que tiene su sustento sobre todo. Pero el Ecuador en estos momentos incumple, o mejor dicho, el gobierno incumple la Constitución porque no se le está asignando el porcentaje que constitucionalmente está consignado para los sectores de educación y de salud. Entonces, Cynthia Viteri, de llegar a la presidencia, va a cumplir con esos porcentajes, tomando en cuenta que eso va a redundar en educación. Bueno, se le podría dar guarderías, más escuelas, más accesos, qué sé yo. La gente en sus recorridos le comentará cuáles son sus necesidades. Y a nivel de salud, usted acaba de dar uno de los muchísimos ejemplos en cuanto a necesidades de la mayor parte de la población. Exacto. De la mayor parte de la población. Tienen esa idea, tienen ese compromiso fijo, cumplir con lo que dice la Constitución en lo que se refiere a la asignación de recursos porcentuales a educación, a salud. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Lo que se designa dentro del presupuesto general del Estado para el servicio de la deuda es superior a lo que se designa para educación y salud juntos, Lenín. Exacto. Ese rubro que hemos conversado con Mauricio en reiteradas ocasiones puede bajar su peso, no mandando señales equívocas al mundo diciendo no vamos a pagar, esa deuda es ilegítima. No, pero una renegociación seria. Has dado en el clavo. Cuando en una familia, en un hogar, tienen una deuda y no pueden pagarla porque ambos, papá y mamá, han perdido su empleo, no van al banco y le dicen no te voy a pagar, y van a otro y le dicen présteme, es imposible, y no le van a prestar. Nuestra propuesta es sentarnos con nuestros acreedores. Tenemos que bajar ese peso de la deuda dentro del presupuesto general del Estado. ¿Cómo? Alargando los plazos y bajando el costo de la misma en cuestión de intereses. Le escuchabas a Francisco Suet, que en promedio tenemos la deuda más cara del mercado al 10.75%, cuando países al mismo tiempo como Colombia y Perú la consiguen al 6% y al 4%. Y ni hablemos de Bolivia, que ellos ponen papeles al 2%. Al 2%, vi el reportaje que salió. Ellos ponen papeles al 2%. Sí. Y sabe que, y a lo mejor yo me equivoco al decir, y ni hablemos de Bolivia, porque denotaría un poco no sé, es un término quizás un poco despectivo. Los ecuatorianos siempre nos hemos creído que somos un poco más que los bolivianos. No sé por qué. No sé por qué. Eso no tenía idea, pero lo que sí podíamos hacer relación es que se supone que pertenecen a la misma ideología, ¿no? Además, pues. El presidente boliviano con el presidente ecuatoriano. La diferencia está en que el uno sabe manejar las finanzas y el otro no. El economista que dijo que lo sabía todo, se gastó todo, nos endeudó todos, y ahora estamos viendo que algunos se han robado todo en Petroecuador. ¿Qué pasó con el presidente de Bolivia con menos instrucción, si se podría decir, con menos educación que el presidente ecuatoriano? Tiene en ahorros alrededor de 16,000 millones de dólares ahorrados y consigue líneas de crédito por el 2%. Así es. ¿Por qué? Porque un ejemplo tal vez doméstico, cuando él vino aquí al Ecuador, invitado por el presidente Correa hace poco,
Lo llevaron en el traslado con vehículos, motos, policías, y lo primero que el presidente de Bolivia le reclamó al presidente ecuatoriano Rafael Correa públicamente es que por qué gastaba tanto solo para su traslado de un lugar a otro. Decía, ¿cuánta plata se va en gasolina, en carros? ¿Y cómo se contamina el ambiente? ¿Y cómo se contamina el ambiente? Él tiene la concepción clara de que el dinero de la gente no es para lujos, es para la gente. Y el presidente le contestó, bueno, es que necesitaba llegar rápido. Dijo, no, en mi país, le dijo el presidente boliviano, yo ando solito en mi carro o con mi chofer, pero no gasto la plata de la gente en estas cosas. Y además es un asunto de coherencia, ¿no? Recordemos que, mire usted que el reclamo de Evo Morales fue por el lado del medio ambiente. Y el gobierno ecuatoriano le clavó un impuesto a la población, el famoso impuesto verde, a las emisiones, a los vehículos contaminantes, pero para el traslado de los funcionarios públicos uno ve que andan en unas caravanas gigantescas de vehículos que lo que están haciendo es mandando pues más monóxido de carbono. Y quitándole la plata a la gente, Lenín. Además, cuando se habla de cómo va a ahorrar o cómo va a reducir gastos, la reducción de los gastos dentro del presupuesto se dan por el despilfarro y por los lujos. Alrededor de 23.000 millones de dólares, según Eduardo Valencia, se han ido en asesorías, en consultorías, en aviones, en alfombras rojas, en viajes en vehículos, en celulares, en caballos que rinden honores al presidente, en publicidad, en propaganda, en reportajes que nunca salieron al aire. Ahí está el dinero en las cantidades que te hablaba hace un momento Francisco Suet, de lo recibido por este gobierno y de lo gastado por este gobierno. Mientras gastan esas cantidades exorbitantes y mientras mucho más se va en corrupción que ya no pueden tapar y ya no pueden justificar al decir no lo conocía, ya estaba ahí, es funcionario desde antes, y pasan desde mi querido Alex a yo ni lo conozco. Ese dinero es el que le hace falta a la gente para tener por lo menos condiciones dignas de vida. Yo le decía a Lenín hace un momento que no es posible que en sectores, todavía en las grandes urbes, no haya una botica, no haya un hospital, un centro de salud donde llevar inmediatamente a sus hijos, no hayan guarderías y no tengan las madres de familia ninguna seguridad para proteger a sus hijos de la droga que se los ha consumido, sobre todo en los sectores populares. Por ese lado nosotros, junto con Mauricio Pozo, vamos a recortar los gastos. Los gastos se recortarán por el lado del despilfarro y del lujo. Los ministros que van a formar parte de nuestro equipo, que vayan con su carro, porque no el Estado o la gente no pagará para que otros, los funcionarios, anden cómodamente en vehículos que se pueden fácilmente vender, convertir esa plata en dinero y asignarlo a prioridades. Guillermo Lasso dijo antes ayer aquí que si llegaba a la presidencia vendía los 2 aviones presidenciales. ¿Qué dice? Bueno, ya lo he dicho desde que era legisladora, lo digo. Esos 2 aviones presidenciales que suman un monto alrededor de 80 millones de dólares. Estuve en Durán, también estuve en Santo Domingo. En un lugar necesitan una universidad, en el otro lugar necesitan un hospital. Ambos aviones ya están comprometidos en ambas cosas, así es que eso es lo primero que se hace. Ya están metidos. Cuando tú tienes una familia y por malas decisiones, sencillamente el dinero que tenías no te alcanza, cortas los lujos, pues. Lujos que además nunca debieron haber. Cortas los gastos superfluos. Es más, en las familias que manejan bien su economía, pero que los gastos o los ingresos, se han restringido, empiezan hasta a cortar el cable de su casa, empiezan a cortar el monto que le dedican a los celulares, empiezan a cortar los gastos con los que pueden vivir, es decir, sin el cable, sin los celulares pueden vivir. Sin internet. Sin internet pueden vivir y dedican el poco ingreso a lo fundamental, Así salud, educación, a la seguridad, al vestuario, al techo. Esas son las cosas que tenemos clarísimas, Mauricio y yo, hacer con el dinero que le pertenece a la gente. Recortar gastos y dedicar el dinero a la salud, a la educación, al progreso. Y a generar empleo, que es lo básico, ¿no? Nuestra propuesta básica es generar empleo. Mira, es una cifra anual que nosotros dijimos, 200,000 empleos anuales. Yeah. Una cifra conservadora. ¿Por qué? Porque nosotros nosotros estamos con los pies en la tierra. No podemos hablar de demagogia. Lo que estamos haciendo es que desde el primer momento, Clever,
la reforma tributaria que vamos a mandar, de bajar impuestos y eliminar otros, eliminar impuestos, 69 impuestos. serán la única reforma que haremos durante los 4 años de gobierno. El Ecuador debe saber que no tendrá sorpresa respecto de impuestos. Los inversionistas nacionales y extranjeros deben saber que durante 4 años no van a haber cambios de regla, que podrán poner su plata en el Ecuador y abrir nuevas empresas, nuevos negocios para contratar ecuatorianos, y al bajarles el costo de producción en impuestos y en electricidad, y al bajarle a la gente también el costo que pagan por la luz, que se lo vendemos más barato a Colombia que lo que le cobramos a los ecuatorianos, entonces se pueden subir los sueldos. La gente necesita dinero en el bolsillo para poder comprar, y los productos deben de ser más baratos para que la gente no vaya a Colombia y a Perú a adquirirlos. Las empresas, si venden, crecen, y si crecen contratan más empleados, y el Estado recaudará siempre más, no por más impuestos sino por volumen, y al hacer obras y servicios también generas empleo. Esa es nuestro principal objetivo, generar empleo. Y bajar el costo de producción. Es que si no, no puedes generar claro. empleo, no puedes generar empleo. Las empresas ahora no solo están acosadas por los rubros que te estoy diciendo, impuestos, luz eléctrica, sino también por una serie de trámites que encarecen la producción y la demoran, la embrutecen, si cabe el término. Según los industriales, al Estado le cuesta producir el kilovatio hora 2 centavos. Le venden a los colombianos en 6 centavos. Y a los industriales en 11 centavos. En 11, así es. El kilovatio hora. Así es. Me ¿Por qué parece le que vendemos no. barato a Colombia y por qué ahogamos a la empresa, a los negocios pequeños, medianos y grandes en el Ecuador, cuyo resultado es que la gente todos los días pierde empleo, familias, hoy mismo, Clever, habrán familias cuyo papá o mamá llegará a casa y dirá que lo despidieron. Solo en un año han perdido 450,000 empleos plenos o seguros, como dice el gobierno. Eso significa que 450,000 familias en este momento, solo en el último año, no tienen el recurso necesario para sostener a su familia. Son tragedias en los hogares, no son simples cifras. Un mensaje para los ecuatorianos a través de estas ondas hercianas de Huancavilca. Que el Ecuador puede cambiar si se maneja de manera seria, si recortamos los lujos, 0 lujos, si combatimos la corrupción y empleamos el dinero para el servicio de la gente, para generar educación, salud y sobre todo las reglas claras desde el primer día, bajando impuestos, costo de la energía eléctrica y subiendo como resultado de estas medidas, subiendo los salarios. La economía tiene salida, ya lo hemos hecho en ciudades como Guayaquil. Tenemos la experiencia de una administración pública eficiente, responsable, de éxito, que genera bienestar. Será exactamente el mismo modelo que lo pondremos a nivel nacional. Quitaremos el modelo venezolano, el socialismo del siglo XXI, que ha empobrecido y dejado sin empleo a la gente, y el modelo que instauraremos en el Ecuador será el modelo de éxito que ha tenido ciudades como Guayaquil, como Machala, como Babahoyo y en su momento Tungurahua con Luis Fernando Torres. Que le vaya muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Y ya la escuchamos mejor de la garganta. Cuando calienta las cuando cuerdas. empieza, exacto, es acabé una tu cuestión agua de, caliente. es una cuestión de Está muy bien. calentar el instrumento y ya se le escuchaba muy bien. Esperemos que siga recuperándose la abogada.